La crisis económica que aflige a los pueblos de la República hacían sentir la necesidad de poner en movimiento una palanca poderosa que restableciera el equilibrio. Y salvando las dificultades, la Carta Constitutiva del Banco Provincial de Santa Fe fue puesta en ejecución. Servando Bayo, septiembre 1 de 1874. El banco tenía que ser para Servando Bayo una herramienta estatal que manejara la economía y planificara la economía y el desarrollo de trabajo de esta provincia. Se fundó por dos razones que en definitiva eran las dos de orden que le daban un concepto de soberanía. Una era el desarrollo rural para aquel momento y la incipiente industria. Y el otro para suplantar la moneda que emitía el Banco de Londres instalado en nuestra ciudad. Por eso, además, la primera casa bancaria del Banco Provincial de Santa Fe está en Rosario y no en Santa Fe, porque aquí era donde funcionaba todo eso. Telegrama al señor presidente del Banco Provincial de Santa Fe en el Rosario Oficial. La sucursal del banco acaba de ser instalada en esta capital, como lo ha sido la casa central en esa ciudad. Se abrirán nuevos horizontes de progreso y de tranquilidad para la provincia. Servando Bayo, gobernador. Carlos Casado es el primer presidente del banco, pero Carlos Casado apoya al banco con un buen sentido social que tenemos que aplaudir, pero la verdadera idea genial es la de Bayo. Carlos Casado era un hombre que en la Candelaria, actualmente Casilda, tenía su tierra, ¿no es cierto?, y su producción, y busca tener un banco que pueda financiar su producción, así como funda un ferrocarril. Es decir, que Carlos Casado trabajaba para sus intereses particulares, en buena hora en aquellos momentos. En aquellos momentos era una cosa totalmente progresista. Hay ejemplos históricos, ¿no es cierto?, como aquel de Servando Bayo, cuando fue a pedir la convertibilidad al banco inglés, que no le quiso dar el dinero, el inglés no quiso poner el oro. Se ve que no, que la cosa era fallida. Y era un banco, el Banco de Londres estaba en competencia con el Banco Provincial de Santa Fe. Entonces se sabía que no tenía los fondos que decía que tenía que tener. Entonces se presentaron y dije, bueno, como los billetes había cambiado el oro, pidieron el oro. El Banco de Londres no se lo dio. Entonces el gobernador de la provincia, que era Servando Bayo, lo clausuró. Clausuró el banco y había una cañonera que amenazaba a Cañonera Rosario, fue famoso también ese asunto, ¿no? Y él domó a Gran Bretaña en esta provincia. Él metió preso al gerente inglés que desobedecía sus órdenes. Y tuvo al final que el consulado y la embajada inglesa aceptar los requerimientos y las condiciones que le impuso Servando Bayo. Servando Bayo defendió la soberanía de Santa Fe y al defender la soberanía de Santa Fe defendió como nadie en aquellos momentos la soberanía nacional. Hubo una defensa a todo trapo del Banco Provincial, sí, siempre una defensa. Y la defensa que están llevando ahora a cabo los mismos empleados, con la angustia de todos los días, de ver qué es lo que va a pasar, las instituciones, es encomiable, es histórico esto es histórico. Yo considero que el Banco Provincial tiene que ser y debe ser el alma de nuestra prosperidad. Y pienso que debemos empeñarnos en favorecerlo decididamente. Lo dijo Servando Bayo en el mensaje de la legislatura al asumir la gobernación el 17 de abril de 1874. Yo diría entonces que la distancia no está solamente en el tiempo, sino está en las actitudes, como lo dije. Mientras aquello fue un acto fundacional digno, este es un momento de indignidad para quienes han asumido esta actitud de remate, ¿no? Yo digo que aquel fue un acto en definitiva fundamentalmente de identidad, de defender nuestra identidad, y esto por el contrario, esa identidad no la tienen en cuenta, diría yo que se la pasan por el traste. Nada más patético que la defensa a ultranza de lo que ya no sirve,
Vamos a privatizar el Banco de Santa Fe Sociedad Anónima y a concesionar la empresa provincial de la energía. Lo dijo otro gobernador, Jorge Obey, en su mensaje a la legislatura al asumir la gobernación el 10 de diciembre de 1995. Hay tiempos que se aferran a la gente, provocando estancamientos que no pueden admitirse en esta época de conquistas de todo orden. Veamos lo que ocurre. Este esforzado trabajador de tierra adentro hace sus periódicas reservitas de dinero. El hombre es previsor, pero hasta por ahí no más. Ha elegido un banquero que le merece la más absoluta confianza. El dueño del almacén de ramos generales, hombre honrado a carta cabal. El depósito lo hace así nomás, pero con las debidas recomendaciones. Cuídame la platita, patrón. Y el patrón guarda la platita en la caja de lata. Pero he aquí que, descontando la honradez y solvencia del bueno del comerciante, un accidente imprevisible le convierte en humo todas sus esperanzas. Hoy no debe ocurrir esto. En todos los rincones del país hay bancos con tesoros impenetrables y tan solventes como el mismo Estado, que respalda los depósitos confiados a su custodia. El tiempo transcurre y surge la necesidad de contar con un edificio acorde al crecimiento del país. Las obras dan comienzo en 1946 para abrir sus puertas el 6 de diciembre de 1952. Alguien me dijo alguna vez que el edificio del banco es demasiado importante para el banco que es el Banco Provincial. Yo le decía, bueno, sí, yo proyecté un gran edificio deseando manifestar la grandeza de la ciudad. Y logramos una cosa con cierta magnificencia, que entendemos que es la que correspondía a esta gran ciudad, que es Rosario, que la hemos asumido, que la hemos vivido. Yo vine acá con 20 años de edad y desde entonces amo esta ciudad. Tremendamente. Aquí hice mi familia, mis hijos, mis nietos. Bueno, esto lo he asumido y en aquel momento lo expresé con este edificio. ...1959... El gremio vive grandes luchas. Los trabajadores del Banco Provincial son protagonistas. Comenzó por intermedio de la asociación bancaria a nivel nacional un reclamo salarial. Se habían dilatado las negociaciones hasta ese momento y el secretariado, un tanto ansioso por darle fin a este tema, convoca a este cuerpo, el Consejo Federal, que era vuelvo a repetir, una especie de cuerpo legislativo y que tenía mandatos de base para llevar al orden nacional. Todo se apresuró luego, porque el 13 de abril de ese año se produce un lockout. Cuando vamos a trabajar nos encontramos con los bancos cerrados. Es decir, abortan nuestra forma de movimiento y provocan la huelga que después durara mucho tiempo y que tuviera un saldo desgraciado, porque hubo 5.000 cesantes en el país para aquella época, de los cuales alrededor de 500 y tantos pertenecían a nuestro Banco Provincial de Santa Fe. Recuerdo que un día, siendo el doctor Tesio un gobernador electo, es decir, todavía no había asumido el cargo de gobernador, nos enteramos que estaba en el bar del Savoy, en el Hotel Savoy, el viejo Hotel Savoy, y fuimos ahí a encararlo concretamente un poco, como decirle, bueno, usted se comprometió en la campaña política a reivindicarnos, etcétera, etcétera, y nos dijo, ya vamos a conversar, muchachos, espérenme que estoy con ustedes en un rato. Y así fue.
Y bueno, le reiteramos nuestro pedido y la contestación fue clara y rápida. Dice, yo me comprometí y les voy a cumplir, no tengan ninguna duda. Ya estábamos inquietos, habíamos llegado a abril de 1964, ya llevamos casi no sé cuántos meses, casi un año conversando y todavía no se concretaba. Finalmente, en la ley de presupuesto sale un pequeño articulito autorizando al Poder Ejecutivo a la reincorporación. Y en el mes de abril, el 19 de abril concretamente, o sea, 5 días después o 6 días después que se cumplieran 5 años de aquella huelga del 59, redactamos con él y con algunos de sus colaboradores el decreto que reglamentó la forma de reincorporarnos. El momento fue realmente emocionante porque todo el banco se encolumnó haciendo una pasarela para que en la entrada de estos compañeros fuera ovacionada. Fue lindo, fue lindo. El Banco Provincial de Santa Fe cumplió 90 años. Los actos contaron con la presencia del profesor Ricardo Ilia, en representación del jefe del Estado, el vicegobernador de la provincia, doctor Malaponte, ministros del Poder Ejecutivo y directivos de la institución bancaria. En la oportunidad se rindió homenaje al señor Carlos Casado de la Lizal. El empleado estaba muy identificado con el banco. Pero tan identificado con el banco que había gente que si quedaba fuera del banco se moría, o le pasaba algo, se enfermaba. El banco entraba a formar parte de la vida personal de cada uno, ¿no? Entonces había mucha conciencia de que el banco era una herramienta, era una palanca del movimiento santafesino, del progreso del nuestro. Recibíamos depósitos para dar préstamos y la gente venía, pero no había ni que salir, venía a montones, teníamos colas que nos venían a hacer depósitos a plazo fijo y con esos depósitos se daban los créditos Fedificar. Los créditos Fedificar, uno habla ahora de las colas y de los jubilados y demás, los dábamos con tantas ganas y atendíamos con tanto que yo me lo acuerdo. A las 6, 7 de la tarde empezaba a hacer las colas para dar los créditos Fedificar, pero se respetaban los números. El número 1 que se sentaba en el banquito sabía que tenía el crédito número 1 y que iba a escriturar y tener su casa. Por aquel entonces era muy común que nos encontráramos entre compañeros a los clásicos partidos de fútbol, a los campeonatos interbancarios, pero también a aquellas tenidas gastronómicas de largo alcance entre oficinas y amigos de distintas oficinas del banco. Cuando el banco que hoy quieren rematar nos quedaba grande, era un edificio que nos quedaba grande, para todo eso éramos poca gente, pero por supuesto estaba construido con una intención de futuro que a lo largo quedó chico. El rol solidario que cumple el banco para con la comunidad santafesina se proyecta a la vida laboral y social de su personal. Su participación se ve reflejada en la cooperativa de consumo, la caja mutual y el club de los empleados. Veníamos a trabajar contentos, felices. Era una familia importante. Bueno, tomábamos la merienda todos juntos, no veíamos la hora que fuera ese momento, que llegara ese momento, para poder contarnos nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras alegrías. Muy felices. Pasábamos hermosos sábados y domingos, pero necesitábamos el lunes para encontrarnos con los compañeros, incluso con los jefes, que en aquella época, a pesar de que guardaban una distancia en lo que se refiere a respeto, nunca tuvimos las puertas cerradas para nuestros problemas personales. No hablemos de los problemas laborales. Incluso atendía nuestros problemas personales. Por supuesto, eso nos hacía sentir tremendamente bien y nos obligaba moralmente a que no lo podíamos defraudar. Hacíamos colectas para cuando se casaba un compañero o una compañera, cuando hacía los 25 años en el banco
y las colectas se hacían dentro del banco y en todas las sucursales. El banco incluso participaba de eso, porque fíjense que había una persona en la oficina de personal que se encargaba de unificar esas listas para que a fin de mes nos cobraran a los que habíamos puesto por planillas de sueldo esos descuentos de los aportes que habíamos realizado. O sea que hasta el banco colaboraba con ese sistema social y afectivo que imperaba. Todo el mundo, perdonando el término, siempre anduvo caliente con la compañera de acá o con la de enfrente o con la de la punta de la oficina, y decirte, te habla Juanita, te habla Susana, mirá si nos encontramos aquí en la esquina. ¿Te imaginás la alegría que tenía ese tipo de saber que le había correspondido la mina de tanto tiempo? Y lo de la joda, sentado en un bar, viendo como el otro en la esquina con un ramo de flores, esperaba que Juanita, ponele, qué sé yo, Susana, llegase. Y cosas como esa, cuántas, ¿no? Y cómo se han reído y divertido. En 1974, el banco cumplió sus primeros 100 años y su memoria expresaba: más de un estado anémico debió soportar la hoy centenaria casa crediticia. Sin embargo, y pese a los altibajos de la vida económica del país, el Banco Provincial de Santa Fe continúa expandiéndose, llegando con su apoyo hasta las comunas más apartadas. Tal vez el sustento era la tranquilidad también que daba el empleo, porque uno entraba a trabajar allí como el ferroviario entraba a ferrocarril, ¿no es cierto? Y ahí se iba a quedar toda la vida, iba a hacer su carrera. Había una cultura del trabajo que se va perdiendo. Había una cultura del trabajo. Ahora, ¿a quién le vamos a decir eso? ¿A quién vamos a convencer en este momento de que va a entrar a trabajar a un lado, que va a hacer carrera, que se va a poder casar? No, esa tranquilidad lamentablemente se perdió. Hay muchos factores, ¿no es cierto? Factores políticos que han incidido sobre todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, se han perdido. Los gobernantes han dicho una cosa, han hecho otra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si hubieran dicho lo que iban a hacer en realidad, no hubieran ganado las elecciones, ¿no? Yo entiendo que un proceso de privatización significa disponer de bienes del Estado. Esos bienes nos pertenecen a todos. Y en un régimen democrático, ni el señor presidente, mucho menos el ministro, por sí solo pueden mediante decretos empezar a entregar lo que es de todos nosotros. 1976. Mientras el dolor, de la mano del terrorismo de Estado, invade a los argentinos, la vida de los bancarios se nutre de un nuevo vocabulario. Así aparecen términos como plata dulce, inflación, arbolitos, citibancaria, modernización, convertibilidad, libre importación, la 1050. Acá una política de destrucción de la economía regional y nacional, de la actividad de producción a partir de 1976. Es decir, esto no fue llevado al máximo, pero poco a poco los trabajadores perdieron conquista, perdieron participación en el Producto Bruto Interno, tuvo también su permanencia como política hilada durante la misma administración democrática que se inició en el 83, aunque evidentemente con un signo más positivo en cuanto a defensa de instituciones nacionales. Y hoy estamos sufriendo yo diría, las situaciones límites con las políticas de flexibilización, con las políticas de privatizaciones. Es decir, acá en la sociedad argentina en algún momento nos impusieron que la única solución para los males argentinos estaba en la privatización de toda empresa pública. Como consecuencia de los negociados realizados durante la dictadura, el país pasó a tener
una deuda externa de 42.416 millones de dólares. Suma que en la actualidad alcanza los 100.000 millones de dólares. En el ranking de deudores públicos por deuda externa, en el puesto 47 figura el Banco de Santa Fe. Sin haberse podido investigar cómo y por qué, en la provincia, el banco fue utilizado como herramienta financiera para beneficiar a determinados grupos que terminaron endosando sus deudas al Estado provincial. Las ideas privatistas que vienen con el periodo democrático fueron preparadas por el proceso. Para eso el proceso extingue primero, elimina a todo lo que podía ser resistencia en el país, a lo que después iba a ser constitucionalizado con la etapa democrática. Es decir, primero con una estrategia de carácter militar, digamos, limpiaron el terreno. Fue el bombardeo de artillería para que avance la infantería democrática privatista. No sé si estoy claro, porque estoy inventando la figura en este momento, ¿no es cierto? Pero el proceso militar vino a liquidar a una juventud combativa y a dirigentes políticos de carácter combativo, que eran los que podían hacer resistencia a esa tendencia privatista que ya venía de mucho antes del proceso incluso. El proceso, después la idea privatista durante el periodo democrático vio facilitada su labor, pero yo estaba en eso. Nosotros en el Banco Provincial arrancamos con una historia de una cantidad muy importante de compañeros que estamos hoy todavía, a partir del año 76, que es cuando, fin del 76, primero día del 77, cuando entra una gran cantidad de compañeros al banco. Y con lo primero que nos encontramos es con una grata sorpresa, porque pese a lo que los momentos difíciles que vivía la comunidad, nos encontramos dentro del banco con una gran solidaridad y con mucho compañerismo. La verdad que entrar al banco para esa cantidad de jóvenes fue muy importante. Si bien al principio empezamos con la posibilidad que acá estábamos 2 o 3 años y después íbamos a desarrollar alguna actividad individual o nos íbamos a recibir de profesional, poco a poco nos fuimos pegando a la camiseta de ser empleados del banco, y más que nada por ese gran compañerismo que teníamos de los más viejos. Con los últimos años de la dictadura, y quizás por haber sido reprimidos por largo tiempo, los sueños solidarios emergen nuevamente. Como en las viejas épocas, se vuelve a hablar de participación, y entre otros hechos políticos gremiales aparecen el primer paro provincial, volver a festejar el 6 de noviembre como Día del Bancario, recuperar el 1 de mayo y favorecer la organización de una comisión interna provincial. Crece también la actividad social, nuevos eventos deportivos, boletín de prensa, colonia de vacaciones, apoyo solidario a los inundados y manifestaciones artísticas. Desde el Riachuelo al Mondongo y en el Banco Provincial nunca hubo una fiesta igual, porque aquí empieza el bailongo. Nunca hubo una fiesta igual, porque aquí empieza el bailongo. Supongo que cuando Carlos Casado creó o fundó el banco hace muchos años, ¿no? El Banco Provincial de Santa Fe, que luego se convirtió en una cosa impresionantemente grande, tenía claro que era un banco fundamentalmente de fomento, y entiendo que esto significaba que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier empresario chico o grande, sabía que tenía un banco, que era un banco privado, que era un banco de todos nosotros, de todos los santafesinos, que en determinada situación podía ayudarlo
a expandirse, a crecer o a solucionar un problema que pudiera tener. Y me parece que terminó convirtiéndose en un botín político. Cada gobierno, fuera militar o democrático o civil, lo usó como un botín para saquearlo, directamente para saquearlo. En el año 83, que asume como gobernador el señor Bernet, bueno, lo sigue Reviglio, lo sigue Reutemann, y uno, peor que el otro, empieza el mal manejo, porque ellos autorizan, porque si ellos saben lo que pasa en la provincia, los directivos del banco no pueden hacer los créditos mal dados que han dado. Bueno, y van vaciando el banco, y uno de los principales problemas que se crea fue el plazo fijo en la época del señor Reviglio, que la provincia lo pone como intermediario al Banco Provincial de Santa Fe, el cual tiene que afrontar cuando el cliente va a cobrar los intereses, cuando va a cobrar el capital, donde queda una deuda millonaria, porque es una deuda que supera los 80 millones, que es donde empieza el banco a caer. No nos vamos a olvidar de la época de los plazos fijos tomados por la provincia, donde nos exigían o querían que salgamos a buscar a la gente para que venga a depositar, pensando que la provincia le iba a devolver no sé qué. Y bueno, ahí está, el banco pagó las consecuencias. Salimos a buscar un montón de dinero, resulta que a la pobre gente se la devolvieron como quisieron, y no se la devolvieron, la desajearon. Entonces todo eso lleva a que la gente deje de creer, no solo en el banco, sino que deje de creer también a veces en nosotros. Yo salía en el año 90-91 a buscar depósitos y la gente decía, ¿cómo ahora nos vienen a buscar después que nos echaron? Prácticamente nos echaron del banco hace unos años, nos vienen echando del banco. Los tabiques exteriores, techo y cielo raso y piso de los tesoros está hecho en tremendos espesores de hormigón armado, y con la estructura de hierro, la armadura, no son barras derechas entre las cuales pueden pasar mechas o explotar explosivos para destruirla y poder entrar. Hay un entramado especial que se aconsejaba, como para estos casos, de espirales de hierro, de acero, y hay entonces una capacidad de resistencia, de aguante al ingenio y a la potencia del instrumental que pueden llevar los cacos, ¿no? Que están bastante avivados en esta época de alta tecnología, también para el delito. Pero no creo que ahí nunca puedan sacar un peso haciendo agujeros en los tesoros ni en las paredes. Ahí hay que actuar de otra manera. Ya no sería necesario un boquete, una pistola y un antifaz. Comienza la era de la impunidad democrática. Gran dispositivo de seguridad aquí en las puertas del Banco Provincial de Santa Fe, y donde los transportadores de caudales están retirando el dinero del tesoro que había sido retenido en la jornada de ayer. Nosotros hicimos un paro y ellos querían llevarse la plata para pagarle a la policía, y bueno, querían romper nuestro paro para poder lograr eso. Generó toda una serie de movimientos. Entonces los compañeros de Tesoro decidieron la toma pacífica del Tesoro. Querían entrar los judiciales con la policía. Entonces varios muchachos dijeron, vamos a la esquina, no dejemos pasar. Hicimos una sentada, nos sentamos en el suelo. Y qué sé yo, yo sentí que, como todo, creo que te estaban robando, te están llevando algo tuyo. Y de una manera tenés que pararlo, qué sé yo. Y la única manera que se nos ocurrió es sentarse en el suelo. Sentíamos una impotencia que se llevaban algo nuestro, algo que era no de los empleados del banco, de todos los santafesinos. Se llevaban la guita de todos, ya se la habían llevado en los papeles y ahora se la llevaban en forma material. Y uno sentía como que en ese momento el banco se caía, que no sé, que te sacaban el alma.
este conjunto de actividades sin duda en algún momento nos tapó lo que durante tantos años había hecho la dictadura, que era mesar nuestra cabeza con el miedo a la participación. Esto no es contradictorio, sino muy por el contrario. Justamente esa cultura del individualismo que se implementó en la época de la dictadura empezó a aflorar en el año 90, 91, en el 91 realmente hizo crisis, que fue el resultado de esa cultura del individualismo que empezó a mellar a los compañeros, y empezaron los compañeros a jerarquizar actitudes individuales sobre las actitudes colectivas. Entre el hasta ayer y el desde ahora, el Banco Provincial de Santa Fe trazó una raya y se fijó un objetivo: multiplicar sus servicios. Porque quiere atenderlo así, ofrecerle más, hacerle hacer mejores negocios. En el Banco de Santa Fe comenzó toda una transformación. Este es el símbolo del cambio. Para este, su nuevo banco. Banco de Santa Fe, Sociedad Anónima. El cambio lo vimos ahí en el banco, en la forma, cómo lo desarmaron, ¿viste? Cómo rompieron los mármoles ahí en planta baja. Hicieron esas tarimas, ¿viste? Era una cosa de loco. Una cosa que eso tiene que ser una reliquia para mí. Es como un museo, no se puede tocar esas cosas. Se perdieron hasta símbolos, como decía un compañero hace un rato, que era, por ejemplo, el tema de los mármoles, de ver ese banco con un estilo tan definido arquitectónicamente, hecho un mamarracho, con las banderas esas que colgaban que eran horribles. El cambio empezaba a producirse. Su símbolo se repetiría cotidianamente. Si el cliente no pasó a ser fulano de tal, sino que pasó a ser la cuenta número tal que no respondía a las condiciones exigidas por el banco. Como también los empleados, lamentablemente, dejamos de ser, en mi caso, el sacaliquio para hacer el legajo número 11493/06. Yo el primer retiro lo viví realmente como algo más político que voluntario. Es decir, que la gente optara por tal vez una esperanza de vida mejor u otros horizontes. Bueno, es totalmente válido, pero quiero decir que no sé si todos realmente se fueron por eso. Había cierto proceso ya de broncas, ¿no? Y llegó Baclini y te hablaba, ¿y qué sucursal es usted? Tal sucursal. A ver, démelo, da tanto de pérdida, tanto de esto, tanto del otro, tanto de cosas. No te daba pie a prácticamente a ver qué hicieron, cuántos depósitos recibieron en tanto tiempo, tantas cosas. A ver, se cierra, no se discute más. Le decía, gerente, no hable más. Así a la gente. Y el banco sufrió un vaciamiento de capacidad intelectual. Por lo tanto, yo creo que todos los hechos que se produjeron dentro del banco eran lógicos que se produjeran, y si se sigue produciendo este drenaje de intelecto dentro del banco, de tipos que saben cómo es el manejo y que pueden tomar decisiones, y bueno, es como dejar la puerta abierta para que entre cualquiera y se lleve la plata. En general, los muchachos que no tienen la menor idea de lo que pasa en el banco hablan de haber pagado un equipamiento 9 millones de dólares más, cuando en realidad el equipamiento se pagó 10 millones y medio de dólares menos. En esos tiempos llegamos a la barbaridad de que se hicieron listas de pases a otros lugares, donde la metodología a implementar era que la lista estaba integrada por los, y en estos términos se hablaba, por los vagos, por los que más faltaban, por los inútiles, por los mogólicos, y desde el otro lado decíamos que las listas se hacían con el que realmente defendía su derecho a estar en el banco, su respeto
hacia cada uno de los compañeros, con el jefe este que hacía las listas. Nosotros desde el otro lado decíamos que se mandaba a las listas al que no era alcahuete o sumiso a lo que bajaba, la línea que bajaba el directorio. ENFIRE, el nuevo ente de fiscalización y recaudación que estará de su lado para, juntos, ponerle fin a la evasión. Ahora en Santa Fe, menos burocracia y un Estado más eficiente para quienes exigen y merecen mayor equidad tributaria. Convivíamos en el mismo ámbito de trabajo, pero ya éramos los señalados, los apuntados, pasábamos a ser otro tipo de trabajadores. O sea que los compañeros que tuvieron que ir al ENFIRE sufrieron, y mucho, la falta de acompañamiento, para decirlo de alguna manera, de los que todavía estaban en el banco. Y sé también, porque sería mezquino decirlo de otra manera, de que muchos de los que estaban en el banco también sufrían porque no teníamos la suficiente fuerza para revertir esto. Pero de tanto mármol destruido y tantos huevazos arrojados en protesta, surge un nuevo símbolo que será la expresión de lucha de los empleados del Banco Provincial de Santa Fe. El 23 de diciembre de 1992, el banco se convirtió en el centro de la atención periodística. Desaparecieron del Tesoro Regional 30 millones de pesos. El robo del siglo. Ante la eventualidad que la causa se haya a Buenos Aires, quería estar disponible, viste, que ellos si me llaman, no es lo mismo venirte de Córdoba, qué sé yo, de alguna ciudad de veraneo. Me alquilé una casa el fin de semana. Y llegó la policía, la rodeó, viste, yo pegué un cagazo. Y te parece todo insólito, o sea, yo le decía, me acuerdo de decir a los tipos, digo, pero si me hubieran llamado por teléfono me presentaba, ¿qué problema? Bueno, uno piensa en ese momento que lo que está viviendo es ilógico, es una película, una fantasía. Y bueno, después cuando estábamos allá detenidos hablábamos con Rubén y decíamos, estamos muertos, ¿no? Esto acá termina. Porque es difícil borrar, uno quisiera nacer de nuevo, yo digo. Yo siempre pido, yo sé que es imposible, ¿no es cierto? Pero a lo mejor cometería errores, le pasarían cosas mucho peores, le sucederían cosas que... Pero si uno nace de nuevo, yo digo siempre, o si borra esto, borra también el hecho de los compañeros, que es algo que no lo quiere hacer. No creo que a nadie se le ocurra pensar que tuvimos algo que ver en el tema, ¿no? Ya está claro como el agua, pero ese voto de confianza que nos pusieron los compañeros desde el primer momento, es como que por lo menos yo sentí como una reivindicación, ¿viste? Y salí mucho más entero de lo que podría haber salido si no hubiera tenido el apoyo de mis compañeros. El apoyo moral y práctico y real, porque estuvimos detenidos en Buenos Aires durante 70 días y vivíamos de un salario, o sea que si no ponían guita para mantenerme y mandarme al Morfi, la comida en la cárcel, olvídate, no morfaba. Podría contar anécdotas que van a servir para distenderse un poco de gente que dijera, esto tiene cadena perpetua, porque recibíamos bolsadas de comida, entonces los otros miraban con reojo y decían, si le mandan todo esto a estos muchachos, le han dado cadena perpetua. Ella no me lo había olvidado nunca. Creo que eso no me lo voy a olvidar nunca, que lo vivimos con Rubén, después de que salimos el primer día que fuimos al banco, porque
nunca no habíamos podido agradecer. Fue un poco agradecer lo que habían hecho los compañeros. El abrazo con todos los compañeros de Casa Rosario fue una cosa espectacular. Yo no creí ser nunca tan merecedor del afecto de mis compañeros. Me siento muy, todavía hoy me siento muy halagado, muy halagado. Y me duele, por eso a lo mejor me duele más también lo que está pasando en el banco, es una cosa incomprensible. Quizás ese amor que sentimos todos los que estamos ligados al banco, por el banco, hace que este proceso cada vez sea más lento, ¿viste? Ojalá que sea imposible que lo lleven a cabo, ojalá. En el año 90, los trabajadores presentan ante el Juzgado Federal del Dr. Dalla Fontana una denuncia por vaciamiento de empresa. En el año 1991, ante el Juzgado del Dr. Martín Navarro, pedido de investigación en el tema plazos fijos de la provincia, por una suma en el orden de los 220 millones de pesos. En 1994, en el juzgado del doctor Carbone, un nuevo pedido de investigación por la contratación con la firma IBM. Todas estas investigaciones nunca llegaron a buen puerto. La privatización del banco supondría entonces un indulto concreto para aquellos que usaron el dinero público en beneficio propio. El banco me dio todo lo que la vida me había negado. Me dio un sueldo digno, abrazación de lujo, una moción cooperativa, poder llevar a mi familia y hijos a conocer por primera vez el mar y sobre todo me dio la seguridad que nunca más sufriría para ser distintos a los demás y nunca más me preocuparía por cuán sería mi destino y mi familia. Yo empecé como peón de limpieza, pasé ordenanza y seguí auxiliar. Bueno, esa es la carrera, porque la propuesta que nos da el banco y la posibilidad de seguir creciendo dentro del banco, que hoy lamentablemente no están garantizadas, y de alguna manera la incertidumbre que tienen los compañeros, que tenemos los compañeros empleados del Banco Provincial de Santa Fe, es justamente que no vemos un futuro seguro para nosotros y nuestras familias. Y lo único que puedo decirles es que no hay que perder las esperanzas y seguimos siempre con fe. Y tenemos que seguir luchando, ¿no? Nos queda otro camino. Porque algún día nos van a preguntar nuestros hijos qué hicimos para que el banco no desaparezca. Y bueno, les podremos decir que hicimos todo lo posible para que el banco siga. Hoy la realidad nos está mostrando otra cara, ¿no? De todas formas, los que estamos ahí, creo que la lucha sigue siendo un llamado a la unidad, porque por ahí es muy difícil despedazarlo muy compactado en cualquier sociedad. La lucha de los bancarios dejó de ser aislada. Otros sectores de la comunidad se sumaron a la idea de defender al banco y oponerse al modelo. Y los compañeros del Banco de Santa Fe, en una lucha que a veces para algunas visiones objetivas, ¿sí?, cerebrales, era una lucha de utopías, que para nosotros siguen siendo los luchadores de utopía, los grandes motores de la historia, transmitían esa sensación de contagio. Nosotros vivimos mucho lo que se estaba haciendo, los picos más altos de este plan de lucha de los compañeros bancarios, y nunca dejamos de reconocer esa sensación de contagio, esa sensación de sacudamos la resignación, que todo se puede hacer. Aquí la lucha tiene que ser global, como lo ha encarado la Asociación Bancaria, a través de las distintas multisectoriales, a través
Congreso de la Cultura, el Trabajo y la Producción, y seguir luchando hasta poder torcerle el brazo a este modelo económico que está haciendo estragos, pero que de cualquier manera ya está flaqueando, ¿no? Evidentemente, las últimas actitudes y bravuconadas que desde parte del gobierno no son más nada que eso, ¿no? Manotazo de ahogados. Evidentemente la presión popular los pone nerviosos y bueno, a esto hay que darle más presión popular. Creo que tenemos que empezar nuevamente a estrechar vínculos entre todos los sectores del campo popular, digamos. Cuando los bancarios están mal, bueno, los estudiantes que estén presentes. Cuando los estudiantes tienen algún problema, que los bancarios, que los metalúrgicos, que estemos presentes, digamos, que empecemos a tener esa idea de conjunto, más allá de que cada uno puede estar trabajando o teniendo su actividad en un ámbito determinado, pero no podemos perder la idea de conjunto porque es lo que nos da fuerza, digamos. Al modelo economicista que se nos quiere imponer, de que todo está atravesado para que las cuentas cierren, tenemos que contraponerle un modelo solidario. Estamos a tiempo todavía hoy de evitar esta privatización. Estamos a tiempo todavía hoy de transformar el Banco de Santa Fe en la palanca de desarrollo que los santafesinos necesitamos. Desde la Federación Agraria Argentina, los pequeños y medianos productores, lo hacemos no solamente porque por allí estamos endeudados con el Banco de Santa Fe, lo hacemos no solamente porque recibimos apoyo en los pequeños pueblos del interior solamente a través de la banca oficial, el Banco de la Provincia y el Banco de la Nación Argentina, lo hacemos porque consideramos que no habrá desarrollo sin instrumentos financieros adecuados apuntalándolo, que no hay desarrollo espontáneo, que se requiere de políticas y que se requiere de gobiernos que estén dispuestos a llevarlo adelante. Y cuando ese gobierno esté presente en la provincia de Santa Fe, habrá que pensar, si no tenemos más el banco, con qué herramientas vamos a contar en este sentido. Como creemos que esta es una lucha permanente, larga, nos ratificamos en la confianza de que sin un optimismo desmesurado, en la Argentina, antes de fines de siglo, creo que vamos a parir un modelo mucho más sentido por la gente, donde la gente será protagonista fundamental de esta democracia que hoy solo nos convoca a votar una vez por año, cada 2 años, cuando los grupos económicos todos los días deciden sobre la vida, el presente y el futuro de los argentinos. Hay una comisión investigadora ahora que está hablando del año 83 en adelante. Entonces yo me preguntaba, ¿eso significa de que el 83 en adelante, a partir de la democracia, empezó la corrupción de los distintos directores, que los hubo buenos y malos? ¿Pero fue del 83 en adelante o fue antes del 83 que se empezó el deterioro del Banco Provincial de Santa Fe? Entonces, si nosotros empezáramos a ver eso, que es una historia reciente y que ya nos estamos equivocando desde el comienzo, así vamos a llegar a la historia en el futuro. Yo creo que al Banco Provincial se le ha hecho, puntualmente al Banco Provincial de Santa Fe, se le ha hecho mucho daño nombrando a funcionarios que eran amigos del gobierno, parientes del gobierno, pero que no eran amigos del banco o amigos de la estructura financiera que necesitaba el país. Hoy, ¿qué podemos decirle entonces a los bancarios que están concretamente con este problema de trabajo? Yo diría no solamente a los bancarios, diría a las autoridades, diría a toda la sociedad que va más allá de las autoridades y del Estado. Es un problema de todos nosotros, el de los bancarios y el de toda persona que le pueda faltar el trabajo o que esté en riesgo de perderlo. Es un derecho de la persona. Ese es el punto de justicia social que tenemos que tratar de luchar. Y sin justicia no hay paz. Eso lo demuestra la historia. Con toda esta movilización tan importante, y no por casualidad, llegamos al 7 de marzo del 96, cuando en realidad lo que hace el gobierno no es reprimir a los bancarios, sino que es
mostrar y dar señales de hasta dónde eran capaces. El gobierno muestra hasta dónde es capaz de quebrar esa unidad. Y por eso reprime a los bancarios, pero le manda una señal bien clara a estas organizaciones intermedias que nos venían acompañando y bien clara a los partidos políticos. Ya ha pasado bastante tiempo, todavía no hubo ni siquiera una autocrítica, y menos aún todavía un responsable de lo que ocurrió en ese momento. En el sumario de la Policía Provincial número 104/96, un comisario principal dice: seguidamente, y bajo la consigna evidentemente preestablecida del grito "banco, banco, banco, huevo, huevo, huevo", empezaron a tirar tomates y huevos contra el personal policial. Bueno, empezó la movilización ahí como siempre, bombas, cantos, puteadas, la valla famosa con la policía detrás, más policía que eran más que nosotros, qué sé yo. Nunca he visto tantas policías juntos. Me da bronca, yo nací en esa ciudad, ¿viste? Y por ahí andaba en bicicleta de chiquito en esa plaza. Entonces, ahora que te metan 300 policías y una valla de alambre ahí que no puedes pasar, para cocinar algo tranquilo, los tipos ahí adentro encerrados. Para otro cabo, la cosa fue así. Puedo decir al respecto que las personas que vi no tenían aspecto de empleados bancarios. La mayoría aparentaba ser de una condición social bastante baja, los cuales estaban con sus torsos desnudos y tenían tatuados los brazos, cabellos demasiado largos y barbas de varios días. Y bueno, tirando algunos huevos, algunos tomates, los nuestros, pero nada más que eso, ¿viste? Pero la policía se ve que tenía orden de reprimir y no había forma, ni siquiera con gestiones que habían hecho algunos senadores de la oposición, nada. El comisario agrega: en el primer momento confundí los ruidos con la denominada pirotecnia 3 tiros, pero al girar la cabeza hacia la izquierda, observé a un cabo que tenía asomada la pistola reglamentaria. Y yo iba con el pasacalle que se me abría, parecía, ¿te acordás? Lo comía. Bueno, así estaba yo con era un abanico gigante, pero en ese momento lo doblé con todo y se lo encajé en la cabeza. Y ahí me di cuenta por qué el tipo no me alcanzaba a dar, porque tenía la pistola en la mano. Cuando golpeó con el pecho así, la pistola pegó ahí. Yo veía que algo de atrás me hacía así. Claro, no me alcanzaba a dar porque el garrote había quedado en el lomo de alguno. Era la pistola la que tenía en la mano. Otro cabo dijo lo siguiente: debo haber escuchado más de 20 tiros. Además pude observar entre 15 y 20 cargas que fueron juntadas en el momento y en el lugar. Había no solamente balas 9 milímetros, sino también 11,25 milímetros. A eso que hago unos pasos, la policía que está sobre nosotros, o sea que habían abierto la valla ellos y empezado a reprimir a la gente. Bueno, siento algo muy raro en la pierna, ¿viste? Mientras voy caminando, pues no me caigo para nada, pues camino, troto, porque si me quedaba ahí me agarraban a palo los canas, ¿viste? Entonces, al rato me abrí el pantalón y me veo un terrible agujero lleno de sangre, y bueno, digo, la puta, ¿qué pasó? Y bueno, la doctora me dijo, tenés un agujero acá que entra por acá y sale por acá, me dice. Y después me vieron, esta pierna me ardía, la otra pierna me ardía, esa pierna no me dolía para nada, esta me ardía mucho. Entonces le digo, esta me arde, le digo, bueno, acá tenés otro agujero, me dice, ¿qué pasa? Y le digo, ¿y eso que una bala de goma puede ser eso? No, me dice, difícil que una bala de goma, eso tiene que ser una bala de plomo.
todo eso, viste, se reunieron y votaron la ley igual. Eso fue lo más... Me dolió más eso que el balazo por ahí, o sea, que no me hizo nada grave, pero que a la noche me avisaran ahí en el sanatorio que habían votado la ley, con todo ese quilombo que había habido, eso me dolió mucho más. Parecíamos cobardes porque no podíamos hacer nada, no podíamos defendernos ahí. Estaba todo rodeado de policía, ¿qué puede hacer? Esta sarta de ladrones, no sé, lo entregaron. Yo como peronista me siento defraudado con esa gente. Esta represión creo que nos marcó a fuego a nosotros los trabajadores en cuanto al objetivo que queríamos cumplimentar. Y también creo que marcó a fuego al gobierno de que estaba dispuesto a privatizar el banco más allá de cualquier cuestión. La imagen de los 13 senadores del oficialismo en absoluta soledad en el recinto de la Cámara Legislativa, con las barras vacías y sin la presencia de la oposición, mientras los compañeros estaban internados, curándose de los balazos, es el fiel reflejo de lo que sucedió en esa jornada. Estas son las dos pautas con que inició el gobierno el contacto con la gente, después de haber sido avalado con el voto, después de haber subido en circunstancias no muy claras, pero bueno, una vez al gobierno puesto en función, la primera actitud que tuvo fue esta, demostrar miedo a la gente, al contacto con la gente por un lado, y la actitud de que estaban dispuestos, cuando tenían un objetivo de cumplir con lo que se planteaba desde el gobierno nacional, en este caso privatizar el banco, que no iba a haber medias tintas. Al día siguiente se hizo una movilización espectacular, una de las asambleas más grandes que yo recuerde, mucha bronca en los compañeros, y yo sentía por dentro que si todo eso lo hubiésemos juntado el día anterior, a lo mejor no nos hubiesen corrido o no nos hubiesen podido tirar porque íbamos a hacer más que los policías. ¿Qué hace el gobierno en esta coyuntura? En lugar de sanearlo, de intentar recuperar esta entidad de servicio que, insisto, cuidado, nos pertenece a todos, decide venderlo, desprenderse de esto. Es, para que usted tenga una idea, como si en su casa comienza un principio de incendio en un cuartito de atrás, o en la pieza, y usted en lugar de correr a apagar el fuego, dinamita la casa. Eso es lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Santa Fe con el banco. Es como dijera un periodista, están vendiendo la última laca de la abuela. Es creo una fuente tremenda de recursos para el Estado que solamente se va a dar cuenta cuando la pierda, cuando la venda. Que el oficialismo, que es del Partido Justicialista, haya votado la expropiación del patrimonio de los santafesinos un 26 de julio no es casualidad, es también para dejar símbolos. Entonces hacen lo que dice la economía globalizada, que no tiene identidad, no tiene patria, no tiene camiseta, eso hacen el 26 de julio, que es el día de la muerte de Evita.
porque esta política económica que tenemos en vigencia es una política que no han diagramado los argentinos, es una política económica que viene desde afuera, pautada por el Fondo Monetario Internacional y por las grandes potencias. Estamos en contra de todo lo que signifique la política financiera y económica de este gobierno, porque aquí viven bien los que no hacen nada y viven mal los que trabajan todos los días. Viven bien los que no hacen nada y viven mal los que trabajan todos los días. Los que no hacen nada y viven mal los que trabajan. Es muy difícil en este momento hilvanar algo para el futuro, porque el futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar de nosotros, no sabemos. Es muy feo y muy triste que el futuro nuestro quede en manos de estos tipos. Yo creo que lo único que podemos hacer es nosotros tratar de generar nosotros nuestro propio futuro y de qué manera, resistiendo lo más que se pueda. Nosotros venimos de una pelea de casi 6 años en la cual nos quieren privatizar el banco, en la cual le dimos muchas peleas a distintos gobiernos, hicimos distintas denuncias, pero en todo esto el mensaje que uno puede dejar es que sin estar todos juntos es muy difícil que no nos puedan dividir. Yo creo que van a sacar mucho más provecho los distintos gobiernos de turno que nosotros si no estamos unidos. Hay que volver a preocuparse como nos preocupábamos en otros tiempos, no solamente por el trabajo, sino como nos preocupábamos en otros tiempos cuando teníamos un familiar de nuestro compañero de tarea, íbamos y le dábamos una mano. Cuando hicimos tantas techadas del compañero que se estaba haciendo el techo de la casa. Cuando hacíamos colectas porque se nos casaba un compañero, que a veces no era ni el de la oficina, sino que era de otra sucursal. Y que todos teníamos la voluntad de ser solidarios. Pero tenemos que meternos en la cabeza que la única... es decir, no bajar las riendas, no bajar nuestra propuesta. La no privatización tiene que seguir siendo nuestro norte, aunque sepamos que esto es una utopía. Aquella tosudez duró 5 años, querido compañero. Llegamos un día a buen puerto, por no aflojar.